¿Qué les dije? No dijo nomás 13. Mateo 13. A 30. Vamos a ver la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? El trigo y la cizaña. Ajá. Ok. Mateo 13, 24 hasta el 30. Ok. Dice la palabra del Señor así. Déjenme orar primero porque está bastante largo. Bendito Dios, le pido que perdone mis pecados, no me use, Señor, esta tarde, esta noche, que me dé las palabras claras y lo que tenga que enseñar. Y te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recogen primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta 30 les dije, ¿verdad? Que iban a leer. Entonces aquí vemos un ejemplo, hermanos, de el Señor siempre daba ejemplos, ¿verdad? De lo que la gente conocía en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, la gente conocía mucho de agricultura, campesinos, ¿verdad? Lo que ellos podían entender. En algunas veces dijo el Señor, hay cosas en las que no les puedo decir porque no las entenderían, ¿verdad? Porque iba a ser demasiado avanzado para ellos. Imagínate, yo recuerdo cuando yo era niño, me decía un tío que iba a haber un tiempo en que nos íbamos a ver por los teléfonos. En aquel tiempo nosotros ni teléfonos teníamos. En el pueblo no había teléfono. Empezó la gente a tener teléfono celular, ¿verdad? Poner una antena y un teléfono como el tamaño de esta, ¿verdad? Un teléfonote grandote, y ahí la gente iba a hablar, y luego ya después cada quien tuvo su celular en su casa. Pero recuerdo que yo era pequeño, me decía mi tío, la ciencia va a aumentar tanto, dice que la gente va a empezar a hacer milagros con la medicina, ¿verdad? Y ya vemos que está avanzando mucho la medicina, la ciencia. Ves que los teléfonos, ahora yo veo a mi esposa que habla con mi abuelita y se ponen todos ahí en el FaceTime, o yo no sé qué usan, pero ahí están, se miran, ¿verdad? Y así pasó, así como él lo predica, así pasó. Y a nosotros no nos cabía en la cabeza. Mi mamá lo juzgaba loco, decía, está loco tu tío. Digo, tú le andas creyendo muchas cosas, pero a mí me interesaba mucho lo que me enseñaba, porque leía la Biblia, hermano, y la Biblia da sabiduría.
era un hombre muy sabio. Mi esposa, sí lo conociste, ¿verdad? Lo conoció ya, murió como de 120 años. Ya murió de Alzheimer, ya no sabía ni qué, pero era un buen hombre. Entonces aquí vemos en lo que el Señor enseñaba con ejemplos de las terrenales para que comprendieran ejemplos celestiales. Esta parábola se llama el trigo y la cizaña. El trigo es una planta que yo creo que muchos conocemos, no sé si algunos no conocen el trigo, ¿verdad? Es una espiga, ¿verdad? Ahora nomás pregúntame qué es una espiga y pues no, nunca vamos a terminar la explicación, ¿verdad? Es una espiga y tiene unos granitos, ¿verdad? Y ya cuando se seca, pues la majan y le sacan los granos, ¿verdad? Y de ahí luego la muelen y así es como sacan el trigo. Nosotros crecimos sembrando trigo, cebada, centeno, alfalfa, garbanzos, habas, maíz, sorgo, ahí se da de todo. Todos los, ¿cómo se llaman estos? Legumbres que te puedes imaginar, ahí se siembran en ese pueblo, sandías, melones, de todo. Es un terreno muy fértil, desgraciadamente hay mucha codicia también por esos terrenos, pero nosotros fuimos campesinos. Yo nací en un pueblo, en un rancho, no teníamos ni calle, los caminos son de lodo. Le digo a mi esposa, no quieres ir a vivir así, no quiere, ¿verdad? Yo sí crecí, ¿verdad? No trabajé en el campo honestamente, pero yo nací en un lugar así. Ahora es muy bonito, ¿verdad? La agricultura es muy bonita, pero volviendo al tema, hermanos, en ese tiempo eso es lo que conocía la gente. Entonces él está haciendo una comparación, ¿verdad? De cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Con cosas celestiales o cosas que iban a pasar en el futuro para que la gente entendiera, ¿verdad? Como les dije, el trigo es donde viene la harina, donde viene el pan. Ahora la cizaña es una planta parecida al trigo, ¿ok? Pero cuando salen los dos, ¿verdad? Son parecidos. Tú no sabes cuál es el trigo o cuál es la cizaña. No sé si ustedes conocen también lo que también se confunde mucho en la cebada y el trigo. El hermano Nico tal vez conozca. ¿No conocen la cebada, hermano? No. La cebada y el trigo son muy parecidos. Cuando nacen, la planta es muy parecida. Ya ves la diferencia, es cuando empieza a espigar, es cuando tú puedes ver la diferencia. Ahora, la cizaña, cuando produce semilla, es venenosa. Entonces, por eso la gente tenía que sacarla, quitarla, pero cuando la quitaban, a veces te traías plantas de trigo y entonces echabas a perder la cosecha, porque si había mucha, imagínate, quita y quita tanta planta de cizaña, hace mucho eco, ¿no? Sí. Arralaban el trigo, ¿verdad? Se llevaban el trigo y cizaña, ¿no? Quedó prendido el motor. Aquel quedó prendido. Entonces lo que podían hacer es esperar que ya que se dieran las dos plantas para poder distinguir y poder separar. De otra manera, pues se perdía mucho en la cosecha. Podían echar a perder trigo que estaba bueno. En esta parábola, hermanos, lo que está diciendo es que en el reino de Dios, o
en la iglesia, podemos decir, porque la iglesia es parte del reino de Dios. En la iglesia va a haber personas que no son salvas, ¿ok? Eso se refiere a esta parábola. Y a veces, cuando uno predica esto, man, déjame decir, cuando uno predica esto, son palabras tremendas, muy hermosas, pero también a veces puede causar que si hay alguien que no es salvo, se ofenda, pues, ¿verdad? Porque a veces vas a encontrar, yo hablo mucho de salvación, déjame decirte que el que no quiere ser salvo en mis clases es porque no quiere ser salvo, pero si yo creo que en nuestras iglesias no se habla de salvación, no somos bautistas fundamentales, pero hablamos de salvación prácticamente en cada servicio, ¿verdad? Y más el domingo, pero no todos los que están en las iglesias serán salvos. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Nos está enseñando, ¿verdad?, que va a haber casos donde va a haber gente que no es salva. Y entonces la explicación la tiene en el 36. Vayan al 36. 13:36, en el versículo 36, más bien. ¿Ya están ahí, hermano? Dice aunque da otras parábolas antes, ¿verdad? Pero no tenemos que brincar al 36, porque en el 36 da la explicación de esta parábola. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, es Cristo el que siembra la palabra, pues. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son, ¿qué dice, hermano? Los hijos del malo. O los hijos del diablo, en otras palabras. Y es que la realidad, hermanos, que hay solamente dos tipos de hijos, ¿verdad? O digamos tres tipos: hijos carnales, hijos del diablo y hijos de Dios. ¿Están conmigo? Pero en cuanto a espirituales, dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios. Dejen una marca ahí y vayan a Juan. Ahorita vamos a regresar a Juan 1:11. Tengo que explicar esa parte, porque hay a veces creencias que dicen que todos somos hijos de Dios y que a veces somos discriminadores o cosas así, pero la realidad es que la Biblia dice que solamente el que ha creído en Cristo es hijo de Dios. En Juan 1:11, ¿ya están ahí, hermano? En Juan 1:11 dice: a los suyos vino, ¿y qué dice, hermano? Y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, o les dio potestad, ¿qué dice, hermano? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona, hermano, cree en Cristo, ¿ok? Una persona ha creído en Cristo y le ha pedido que le salve, esa persona es salva. ¿Sí están conmigo? Si tú has creído en Cristo y tú le pediste que te salvara, tú eres salvo.
¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ahora hay mucha gente que hace cosas, por ejemplo, es un hermano y que no, y que tiene que hacer la oración. Digo, hermano, pero él dice que ya hizo la oración en su corazón, él dice que cree en Cristo y que ya le pidió que le salve, pues amén, es salvo. Pero decía, no, que tiene que hacer la oración pero él dice que ya la hizo. ¿Sí están conmigo, hermano? Y uno no va a imponer hay muchas formas, ¿verdad?, que uno le puede dar el evangelio a una persona. Hay veces que una persona puede creer en Cristo y a veces ahí sentado o escuchando una prédica, escuchando la palabra de Dios, él le puede pedir a Cristo que le salve, ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y si esa persona dice, sabes que yo he creído en Cristo y le he pedido que me salve, bueno, entonces él salve, ¿verdad? Nosotros ahí no tenemos que estar ahí, que tiene que hacer la oración y que todo eso, que tiene que confesar delante de los hombres. Sí, lo va a confesar, pero dando testimonio de Cristo. ¿Sí están conmigo? Dar testimonio de Cristo es que nosotros venimos a la iglesia, le hablamos a la gente de Cristo, estamos dando testimonio del Señor. ¿Sí están conmigo? Amén. Ahora, volviendo al tema de los hijos del malo y los hijos de Dios, pues regrésense a donde estábamos, o más bien vayan a otro pasaje, vayan a Efesios 2. Dice la Biblia, hermanos, que antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, éramos hijos de desobediencia o hijos del diablo. En Efesios 2, empezando en el versículo 1, ahí me avisan cuando llegue. Ya llegamos. Dice, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que estaban muertos espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí se está al príncipe de la potestad del aire, no está hablando del diablo, ¿ok? Entonces, cuando una persona no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, esa persona pues no es hija de Dios, es hija del maligno o es hija del diablo. ¿Sí están conmigo? Amén. Ahora, ¿podrá una persona así estar en una iglesia? Claro que puede estar en una iglesia. Por eso es que el Señor está enseñando este pasaje. Regrésense a Mateo 13:36 por allá. Mateo 13:36. Y estos son pasajes que a veces, bueno, por lo menos en nuestras iglesias, yo creo que los enseñan, ¿verdad? Me imagino que los tienen que enseñar. Pero hay iglesias que no enseñan estos pasajes porque dicen, no, es que no queremos ofender a la gente. Pero ¿cómo los vas a ofender? Solo lo estás enseñando para que sean salvos y no son salvos. ¿No es así? Dice la 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, o los hijos del diablo. Dice el 39, el enemigo que sembró es el diablo. ¿Están conmigo, hermano? Amén.
Dice, la siega es el fin de este siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Dice el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 42, ¿verdad? Ok, está bien clara la explicación, ¿verdad? Está diciendo que cuando el Señor regrese, al fin de los tiempos, cuando ya viene el Señor, Él va a venir, dice que van a venir sus ángeles y van a separar las personas. Los que son los hijos del reino, los hijos de Dios, pues van a ser llevados, y los otros van a ser separados para llevarlos al infierno. ¿Están conmigo, no? Eso es lo que está diciendo bien clarito, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pero ¿es posible que pueda haber hijos del diablo en las iglesias? Oh, hermano, me canso. A veces la gente no toma en serio la salvación. ¿Sí están conmigo, man? Cuando nosotros entendemos la salvación, a veces ya nos dicen que estamos adictos a la iglesia, nos dicen ratas de iglesia, nos dicen, ¿cómo más nos dicen? Aleluya, religiosos, ¿cómo más nos llaman? Locos, ignorantes, cuántas palabras no encuentran. Pero, hermano, no es nada de eso. Es que simplemente hemos conocido la verdad. Amén. Y dice la palabra, y conoceré la verdad, y la verdad será libre. Y entre más conocemos de Cristo, más buscamos al Señor. Amén. O sea, no hay que diga uno, bueno, yo ya me llené de la Biblia, y ya no quiero saber más. Es que no va a pasar. Cuando tú eres salvo, tú estás sediento siempre de conocer más del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Amén. En cambio, alguien que no es salvo, le va a aburrir todo esto. Allá en 1 Corintios 2, no recuerdo si es 3:10 o algo así, dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Mira, dejen una marca ahí, vayan a 1 Corintios, me parece que es 2:14, perdón. Porque la palabra del Señor, hermano, es espíritu. Entonces, se tiene que entender espiritualmente. Me avisan cuando lleguen a 1 Corintios 2:12 para... ¿Ya están ahí? ¿No? Ok, vamos a leer del 11 para que capten todo el pasaje, todo el mensaje. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y eso es cierto, solamente nosotros conocemos lo nuestro, ¿no? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu, ¿qué dice? De Dios. Ahora dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, ¿qué dice? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice? Concedido. Entonces, la razón por que nosotros entendemos la palabra de Dios es porque su espíritu está en nosotros. Amén. ¿Verdad? Y el espíritu nos guía, nos enseña, nos dirige. ¿Verdad? Y dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué dice? El Espíritu. El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo que espiritual.
Pero dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura. Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. ¿Verdad? En cambio, el que es espiritual, pues lo entiende, ¿verdad? Y hermano, va a haber gente, ¿verdad? Que algún día van a decir, oye, pero si yo fui a la iglesia, yo estuve ahí, pero eso los estaban engañando, ¿no? Estaban engañando. Ahora, cuando el Señor habla, regrésense a Mateo, van a Mateo 24, ahora van a Mateo 24. Ya vimos la explicación de la parábola, pero ¿a qué se refiere cuando dice que al final de los tiempos, al final del siglo, el Señor va a mandar sus ángeles y van a recoger a los que son salvos, ¿verdad? Y los va a apartar para Él, para su reino, ¿verdad? Y los que no son salvos van a ser apartados para ser quemados, ¿ok? Entonces, el Señor nos da esta analogía, ¿verdad? De cuando siembran el trigo, ¿verdad? Y salen las cizañas, y la cizaña no sirve para nada, no se puede usar, ni siquiera se la pueden dar a los animales, la tienen que quemar para que no vuelva a salir. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Entonces, así también no puedo decir ni siquiera inconverso, el incrédulo tiene que ser quemado para que no vuelva a retoñar o no vuelva a crecer. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Entonces la cizaña tenía que ser quemada para que no volviera a salir en la tierra, para que se manteniera el trigo puro. ¿Sí están conmigo, hermano? Sin contaminación. Ahora, en el reino de los cielos no va a haber contaminación, no va a haber cizaña. Allí no van a entrar, ahí no puede entrar el incrédulo. Si están conmigo, allí no va a haber incredulidad. O sea, no todos entrarán en el reino de Dios. O dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, que vamos a ver más adelante. Pero ya están en Mateo 24, 37, hermano. Ok, no vamos a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 24 de Mateo, el Señor enseña cómo va a ser el fin del siglo. Y en el 37, solo vamos a ver una parte, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será, ¿qué dice? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hermano, el Señor viene, por eso no dio fecha, no dio tiempo. Él nos dio una idea, ¿verdad? Él dijo que la maldad iba a aumentar. Estamos en esos tiempos, puede venir en cualquier rato. Acuérdate que Él tiene que venir justo antes de que llegue, o al mismo tiempo que llegue el anticristo.
porque nosotros no podemos entrar en la tribulación, man. Te voy a decir porque hay mucha gente que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Mira, por lógica no se puede. Porque mira, nos decimos cristianos y nos decimos que tenemos valor y todo lo que tú quieras, pero si nos cortan los tacos, los tamales y la dieta T, a lo mejor nos dejaríamos poner la marca de la bestia. ¿Sí están conmigo, no? Porque, hermano, el hambre está canija, ¿verdad? Si cuando vinieron las vacunas muchos no se las querían poner, y cuando les dijeron en el trabajo te la tienes que poner, si no, no te doy trabajo, a la carrera fueron a ponerse, ¿verdad? Esa es la verdad, hermano. Mira, somos cobardes, hay que admitirlo. Mira, la verdad, yo soy cobarde, yo no quiero entrar a la tribulación. O sea, ya estando ahí, pues vamos a tener que atorarle, yo no sé, pero yo creo que yo soy salvo y yo no creo que tengo por qué entrar en la tribulación. Que así debes de pensar tú también. Tú eres salvo y Cristo viene por ti y te va a llevar, te va a separar de la cizaña. Entonces tú no tienes por qué entrar en la tribulación, porque el Señor dijo que nos iba a venir a salvar de la tribulación. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Ahora quiero que vayan a un pasaje precisamente en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. En el versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Primera de Tesalonicenses 4. Hermano, este es el pasaje del que está hablando el Señor Jesucristo cuando Él dice que Él viene por nosotros. ¿Están conmigo, hermano? Él viene y sus ángeles vienen por nosotros, y dice que nos llevan al cielo. Le llaman, en inglés le dicen el rapture, y en español le dicen el rapto de la iglesia. ¿Ok? Dice, en 13, dice, tampoco queremos, hermanos, dice que ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a los muertos. ¿Ok? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice? Esperanza. ¿Quién son los que no tienen esperanza? Los incrédulos, el que no ha creído en el Señor Jesucristo. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, o a los que murieron, ¿verdad? Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí están conmigo? Ahora, tengo que explicar esto porque a veces la gente se puede confundir. Lo que está diciendo que si no vamos a preceder a los que durmieron, significa que si digamos que el Señor viniera en este momento, ¿verdad? Él viene por todo aquel que haya creído en Cristo, esté muerto o esté vivo. ¿Están conmigo? Ahora, si tú estás vivo, dice la Biblia que así Él nos va a llevar, ¿verdad? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos resucitan primero. Luego, los que quedamos, dice, vamos a ser llevados. Y eso es lo que dice enseguida. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermano? Resucitarán primero. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ahí tienes
Hermano, en la parábola, ¿verdad? Nos da una idea de lo que va a venir. ¿Sí están conmigo, hermano? Esa parábola está hablando de cómo el Señor viene por nosotros, nos separa de la cizaña, nos separa del mundo incrédulo y nos lleva al cielo. ¿Sí están conmigo, hermano? Hay mucha gente que dice que la iglesia va a estar en tribulación. ¿Cómo va a estar en tribulación? Si claramente está diciendo que va a haber separación. El Señor no puede castigar a justos con injustos. ¿Alguien está conmigo, hermano? Dice, no, pero es que merecemos, una vez me dijo una hermana, es que merecemos que seamos castigados. Le dije, bueno, sí, yo sé que merecemos irnos al infierno también. Le dije, pero por gracia de Dios es que no vamos a ir. O sea, ¿para qué tú quieres entrar en la tribulación si sabes que vas a perder? La Biblia dice claramente que todo aquel que le sea puesta la marca de la bestia no será salvo. Y déjame decirte que todo el que entre en la tribulación, la gran mayoría no será salvo. Muchos no serán salvos. Pues, inclusive tú ves en Apocalipsis, dice que las grandes mortandades que va a haber. Ahí no dice que va a haber las grandes salvaciones como en Hechos, ¿verdad? Dice que va a haber una tercera parte de la gente se va a morir. ¿Sí se acuerdan? Sí, va a morir mucha gente. Ahí no dice, bueno, y se salvó una tercera parte y se fue al cielo. No, porque mira, inclusive dice la Biblia que ya para ese tiempo el Señor les ha dado un poder para que no crean y se salven. Y está aquí en la Biblia, mira, vayan en segunda 2, en el siguiente libro, segunda de Tesalonicenses 2. Aquí ya está el hombre de pecado. Aquí está el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, digamos, 10. Bueno, vamos a leer desde el 8 para que más o menos captar el punto. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, porque va a ser poderoso. Dice el 10, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. O sea, no recibieron a Cristo para ser salvos. Dice el 11, por esto Dios les envía un poder, ¿qué dice, hermano? Engañoso, para que crean, ¿qué dice? La mentira. La mentira. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí tiene, ¿verdad? Y aquí está hablando ya cuando viene el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, ¿verdad? Viene y nosotros ya no estamos aquí, ¿no? Ya tal vez nos encontremos con él por el camino, pero ok. Quiero que vean otro ejemplo. Vayan a Daniel 12, que lo he enseñado muchas veces, perdón. Daniel 12 también habla de esos tiempos, del rapto, Daniel 12:2. ¿Ya lo tienen? Amén. En Daniel 12:2 dice la palabra del Señor, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice, hermano?
serán despertados. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿quiénes son los que duermen en el polvo de la tierra? O sea, no está hablando de gusanos, a veces una gente me ha dicho, oh, pues los piojos y los gorgojos y los gallinas ciegas. No, la Biblia no tiene tiempo para estar pensando en gallinas ciegas y gorgojos y todas esas cosas, gusanos. Está hablando de personas. Muertos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué dicen? Despertados. Cuando la Biblia habla de los que duermen, está hablando de los muertos. De los muertos. Ajá. Dice, serán despertados unos para vida eterna y otros, ¿qué dice, hermano? Para vergüenza. Vergüenza y confusión. Perfecto. O sea, tú ves la diferencia, la separación que va a haber. Unos van a ser despertados para vida eterna, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios, para ir al cielo. Aunque déjame decirte que todo el que cree en Cristo Jesús es parte del reino de Dios. Amén. ¿Sí me entendieron, hermano? Entonces, bueno, pero estamos en el reino del diablo. Sí, es cierto. Porque este mundo, hermano, todavía le pertenece al diablo. Pero dijo el Señor que nosotros no somos de este mundo. ¿Sí se acuerdan? Digo, yo no soy de este mundo, como ellos tampoco son de este mundo. Nosotros ya, aunque estamos en este mundo, pero ya no somos de aquí, pertenecemos al reino de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Toda la persona que quiera ir al cielo, toda la persona que quiera pertenecer al reino de Dios necesita creer en Cristo. Ya una vez creyendo en Cristo ya pertenece al reino de Dios. Amén. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, otro ejemplo que también uso mucho es Juan 5. Juan 5, que ya lo he usado mucho. En Juan 5, a mí me gusta leer todo desde el 24, porque a mí me encanta el 24, porque el 24 nos asegura, hermanos, que somos salvos. ¿Ok? Si tú quieres tener seguridad de que eres salvo, pues tienes que ver estos pasajes. Dice Juan 5, 24, ya están ahí, hermano. Dice, de cierto, este es Cristo hablando. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene que, hermano, Vida eterna. vida eterna. Tú escuchaste la palabra de Dios, dice, y crees que el Padre lo envió, bueno, tienes vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Bueno, vivir para siempre, ir al cielo. Y luego dice, y no vendrá, ¿qué? Condenación. Ahora, ¿qué es la condenación? Recuérdense que antes estábamos condenados por el pecado al infierno, ¿verdad? El pecado condena, ¿verdad? El pecado lleva al infierno, pero gracias a Cristo Jesús, una vez que tú ya crees, bueno, ya no hay condenación para ti. Dice, y no vendrá condenación, o sea, ya no tienes que ir al juicio. Por lo tanto, ya ¿quién te va a condenar? Dice, más ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. De muerte a vida. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Dice en el 25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán. O sea, cuando venga el Señor, los primeros que van a despertar van a ser los muertos, ¿verdad? Yo no sé si es un privilegio, si es bueno o es malo, ¿verdad? Pero tampoco me quiero morir. Yo le digo a mi esposa que quisiera que viniera allá y me llevara vivo, pero también dice que primero los muertos van a ser despertados, ¿verdad? Pues cuando venga voy a ser el muerto para que me llegue primero. Voy a transear al Señor. ¿Cómo va a transear? A ver, dice, ¿a dónde me quedé, hermano? Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que lo oyeren vivirán. Y luego dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, perdón, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que el Señor Jesucristo es igual al Padre. Al que Él quiere dar, da vida. Dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, y Él también es juez. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán, ¿qué dice? Su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección, ¿qué dice? De condenación. Ahora, cuando hablamos de qué es lo bueno, lo único bueno que podemos hacer es creer en el Señor. Eso es lo que dice en Juan 6. ¿Ok? Porque a veces dice que tienes que hacer lo bueno, pero entonces se contradeciría con Romanos 3:10, dice, porque no hay justo ni aún uno, no hay nadie bueno. Entonces, y allí abajo, no sé si en sus Biblias tiene nos manda a Daniel 12:2, ¿sí lo vieron? ¿Verdad? Sí. Sí, es una referencia a Daniel 12:2. Ahora, quiero que vayan a Mateo 3:12. Mateo 3:12. Nos da otra analogía a lo que hemos estado viendo. Sí saben que es un aventador, ¿verdad? No, muchos yo creo que no saben que es un aventador, ¿verdad? Es algo similar ¿se acuerdan cuando prendían un fuego y hacían una cosa así que se aire? Sí. ¿Verdad? Para que prendiera el fuego. También, o sea, para prender carbón, pero cuando los aventadores para cuando majaban trigo eran un poco más grandes para separar la paja del trigo. Era una pala de palo. ¿Verdad? Una pala de palo. Y aventaban el trigo para arriba, pero tenías que esperar cuando había aire, viento. Venía el viento y como el trigo es más pesado, pues lo aventabas para arriba y caía donde mismo. Pero la paja corría para otro lado. Y es increíble cómo se separaba bien bonito, ¿verdad? Y esa paja, pues a veces la quemaban, a veces la usaban de abono, a veces la usaban para los animales, dependiendo de qué paja era, pero en este ejemplo aquí, hermanos, en el 3:12, perdón, dice, su aventador, ¿qué dice, hermano? Está en su mano. Y limpiará, ¿qué dice? Su era, es el lugar donde pone el trigo, refiriéndose que es donde va a poner a sus hijos, y recogerá su trigo, que es el pueblo de Dios, en el granero, y quemará la paja, ¿qué dice? El fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿por qué dice que quemará la paja, man? Porque la paja no sirve, es inútil. Entonces, el trigo sí sirve. Aquí hace una analogía de lo que sirve y lo que no sirve, de los que creen y los que no creen. ¿Ok? Quiero que vayan el que ya lo hemos visto en Apocalipsis 20. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 20, en el último versículo, dice la Biblia que
ya estés en el juicio final. Pero es más, si tú eres salvo ahorita, tú no vas a estar ni siquiera en esta parte ya, ¿verdad? Aquí ya, esto es para el juicio de los de aquellos que no creyeron, pero esto es en la tribulación. La tribulación va a haber gente todavía que salva, y entonces se va a tener que hacer ¿cómo se dice? Sortear, se dice en español también. Sorting out. ¿Sí se dice? ¿Está bien dicho, hermano? Sortear las cosas. O sea, aquí va a haber, va a ir la gente al juicio. Acuérdate que ya está en la tribulación, y ahí tal vez todavía va a haber gente que salva. Y dice la Biblia que pues se van a estar ahí, van a salir de la tribulación. Dice el 15, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue hallado, lanzado, al lago, ¿qué dice? De fuego. Del fuego. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque en la tribulación, si tú ves en el 24, ¿verdad? Todavía va a haber gente que ha salido de la tribulación. Dice el 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira, fíjate lo que dice después, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no, ¿qué dice? Habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué dice? 1000 años. O sea, estos salieron de la tribulación, son salvos, ¿verdad? Y el otro lado, por otro lado, ves a aquellos que no fueron salvos, ¿ok? Entonces, en conclusión, hermano, habrá cizaña, habrá incrédulos en el reino de Dios. Ahorita hay, pero en el tiempo cuando venga el Señor ya no va a ser posible, ¿verdad? ¿Y sabes por qué estaba enseñando esto el Señor, hermano? Si ustedes recuerdan desde dónde venimos estudiando capítulo por capítulo de Mateo, ¿se acuerdan cómo eran incrédulos los judíos? Él está enseñando esta parábola para que los judíos entendieran y fueran salvos. Aunque ya para ese tiempo ya el Señor ni siquiera se estaba tomando la molestia de explicarla a los incrédulos, porque de plano no querían ser salvos. ¿Sí están conmigo? Amén. Acuérdense que atrás vimos mire, vayan a Mateo 13. Esto se venía arrastrando desde el capítulo, ya ni recuerdo, donde le llaman del capítulo 12, que decían que era que sacaba demonios por Belcebú. ¿Sí están conmigo, hermano? Y en el versículo 31, 12:31, ¿sí están conmigo, hermano? Mateo 12:31, ¿ya lo encontraron? Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia que dice contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué? Porque esta gente ya de plano eran incrédulos, ya no querían, ya habían rechazado al Señor Jesucristo, no habían rechazado al Espíritu Santo, entonces no iban a ser salvos. No tenía caso que Él les explicara la parábola a ellos. Se las explicó a los que creían, pero no se las explicó a los incrédulos. ¿Sí están conmigo? ¿Ahora entienden de dónde venía la raíz de todo eso?
¿verdad? Dice, bueno, ¿y por qué no se las explicó a ellos? ¿Y por qué se las explicó a los discípulos? Bueno, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que dice el Señor, ves que es en Mateo, vaya en Mateo 7 o 6, Mateo 7 me parece, Mateo 7, 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y que dice, se vuelvan y os espasen. O sea, que yo no tenía caso que él tratara de enseñarle a ellos porque ya no lo iban a entender. Aquí en este pasaje lo que está diciendo el Señor dice, pues no tiene caso que tú trates de enseñar a alguien que no quiere consejo. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes o a mí o a cualquiera que uno da un consejo y como dice mi esposa, o sea, te sale mal la cosa, pues. Pues a veces mejor no des consejos, porque pues, ¿de qué sirve dar consejos si te va a ir mal? ¿Verdad? Y el Señor ya para este punto ya no tenía caso que Él tratara de enseñarles el Evangelio por parábolas y explicar las parábolas porque no creían, eran totalmente incrédulos. Eran gente que eran cizaña, aunque estaban en el pueblo de Israel, aunque estaban estudiando la palabra del Señor, aunque estaban en las sinagogas, hermanos, simplemente eran cizaña, ¿verdad? Que solo era tropiezo para los judíos. Inclusive, me parece que es en el capítulo 23 de Mateo, les dice a los judíos, porque no entras ni dejas entrar. ¿Sí me están entendiendo, hermano? O sea, no eran salvos, ni dejaban que fueran salvos. Miren, quiero que vayan a Mateo 23, ya vamos a terminar ahí, la vamos a dejar. Mateo 23, 13 dice mi esposa. Ya corrió y lo encontró. Ese pasaje también me parece que lo vas a encontrar no estoy seguro si esa, no. Lo acabo de ver hace poco, me parece que lo vi en Lucas, pero anyway, vayan a Mateo 23, 13, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, ¿qué dice, hermano? El reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ¿qué dice? Ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, solo servían de tropiezo, hermano. Solo eran cizaña que servían de estorbo a aquel que quería entrar. ¿Y cuántas veces a veces pasas? Déjame decirte, tú vas a tener incrédulos en la iglesia que solo dan mal testimonio a los demás, solo inclusive dan mal testimonio a su familia. Yo he escuchado testimonios que dicen, yo no me acerco a eso porque sus propios familiares, hermanos, dan mal testimonio. O sea, son cizaña, o sea, son mal ejemplo. Y eso es lo que está enseñando el Señor. Dice, son cizaña que nomás están aquí deteniendo la obra, están deteniendo que la gente entre al reino de Dios. Pues dice, bueno, ¿y por qué no fueron salvos? Muchos dicen, ¿por qué no son salvos los judíos, hermano? Porque son cizaña. No, que conocen la palabra de Dios, muchos conocen la palabra de Dios, es mejor que tú y que yo, pero simplemente no quieren creer. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, hermano, la palabra del Señor es predicada a todos. Miren, regrésense allí a Mateo 13. Yo no estoy adelantando a las parábolas, pero bueno, Mateo 13. Mejor tenemos tiempo, ¿verdad? Otra media hora. Ya el hermano está que cae y no cae, pero lo quiero despertar, pero no, ni así me despierto, hermano. No sé si quiero que me ayuden a encontrar la parábola de la red, me parece que estaba ahí.
¿Eh? En el 47. ¿Ya lo encontraron, no? Mateo 13:47. Mateo 13:47 dice la Biblia así. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Por qué la compara con una red? Porque cuando tú das el evangelio, tú no distingues personas, ¿o sí? ¿Verdad que no? No. Nosotros le damos el evangelio a todos. El Señor vino a dar el evangelio a todos. Si tú lees a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no discriminó a nadie, dijo, el evangelio es para todos. Hermano, el reino de Dios es para todos, pero no todos entrarán. El evangelio, hermano, es como una red que es tirada, la red es tirada en el mar o en los lagos y se trae toda clase de peces. Y no todos los peces se pueden comer, ni no todos los peces están buenos, o sea, peces que no sirven, están muy pequeños. Si están conmigo, a veces yo he visto, hay un señor que sigo yo allá se me olvida el estado, por allá, se me olvidó el estado. Me gusta cómo pesca y tira la red y saca unas truchas, ¿cómo se llama la que comemos nosotros? Tilapia, le encanta la tilapia, unas tilapias gigantes, le digo, mira una de esas doraditas en un disco, ¿verdad? Pero también saca piedras, saca botellas, saca toda clase que nos sirve, y así es una red. Y el evangelio, hermanos, es dado a todos, y el evangelio trae toda clase de personas. Vas a encontrar personas que vienen a la iglesia por motivos que tú no sabes. Una vez yo en mi escuela dominical tenía un muchacho que estaba ahí enamorado de una muchacha y nomás por eso venía a la iglesia. Nunca fue salvo. Hasta que después le digo, ¿sabes qué? Pues yo no te quiero, yo estoy enamorado de otro y no, pues olvídate, ya no volvió. Bueno, terminemos y ahí acabamos, hermano. Ya lo perdí. Dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo que dicen, echan afuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echan en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y si notas que todas estas parábolas tienen el mismo significado, y todas estas parábolas fueron dichas y escritas en esta forma porque esta gente simplemente eran cizaña, hermano, en el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Allí en Marcos 1:15 dijo el Señor, arrepentíos porque el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. Cuando el Señor vino, hermano, el Señor Jesucristo trajo el reino de Dios para que todo aquel que en él creyera fuera salvo, para que toda criatura conociera el evangelio. Pero no todos fueron salvos. No todos fueron salvos. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de estar delante de usted. Y pido que bendiga su palabra, Señor, que siga enseñando y predicando, Señor, hasta que usted venga. Amén. Y le damos gracias porque nosotros hemos creído en usted, porque estamos delante de usted. Yo le pido que bendiga los corazones y que nadie que esté aquí, Señor, sea incrédulo, sino que crea y sea salvo, Señor, por favor. Te lo rogamos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermano. Oremos. Señor y Padre, gracias tanto por este que me da este tiempo.